blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Muy bien, aquí estamos como todos los jueves con Cecilia de Luz Uriaga y su columna. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas noches. ¿Cómo estás, Oski? Buenas noches. ¿Todo bien por acá, por allá? Muy bien, todo tranquilo acá, transcurriendo este día jueves. Ya jueves 11 de septiembre, de noviembre. No, Once de ya me septiembre estás, no, 11 de te fuiste al noviembre. pasado. Sí, qué bárbaro, qué poco falta, qué pocos días faltan para terminar este año. Sí, la verdad que no es, bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es el tema de cómo se nos va el tiempo, ¿no? O sea, este lugar donde, esta cuestión de la línea de tiempo, el presente, el pasado, el futuro, ¿no? Y estas cosas que nos van sucediendo. ¿Cómo influye cada uno en nosotros, no? En realidad, porque nosotros somos seres que, según las neurociencias, como tenemos la capacidad de recrear muchos futuros y de recrear muchos pasados, nos cuesta mucho vivir el presente, ¿no? Y vivir el presente, digamos que es la puerta mágica para poder resolver muchas cosas que nos van pasando a nivel emocional. Vos sabés que, en base a lo que vos me decías el otro día, este tema del exceso de futuro, por el tema del último reel que subimos a mi Instagram, Sí. me fijé y habíamos hecho una columna sobre la ansiedad, pero me pareció interesante poder tocar otros temas que también están relacionados con esto y que hace que, digamos, que hace que esto sea un tema de consulta siempre, ¿no? Porque en esa columna o en ese tema en particular hablamos de la ansiedad, pero dejamos un poco de lado lo que nos pasa en la contracara, que es la depresión o la angustia, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ambas conviven y yo no puedo anclarme en un momento presente, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo logro poder estar en mi aquí y ahora con todo lo que eso significa, ¿no? Que tampoco implica dejar de recordar cosas que nos asistan, porque en el pasado también tenemos un montón de historias que nos asisten y que son la prueba de nuestra existencia, Sí. y que son las que nos suman la experiencia, ¿no? Y de qué forma resignificar ese futuro y no que se convierta en algo tortuoso. Bueno, yo te daba el ejemplo de una persona que conozco que, bueno, se deprime y se angustia creando situaciones que las da por hechas cuando Sí. nada dice que es así, ¿no? O sea, generar esa situación imaginaria y a Sí. raíz de esa situación imaginaria angustiarse y deprimirse y entristecerse. Bien, eso estamos hablando de la expectativa que pongo sobre un hecho que aún no sucedió y todos los condimentos que le agrego sin recordar que hay cosas o hay variables que escapan a las posibilidades, ¿no? Y esto es muy común porque además vivimos en una época en donde lo New Age, podemos decirlo así, o esta nueva versión de los Zen, occidentalizado, implica que si yo me propongo algo, eso lo voy a lograr solo con mentalizarlo, tener pensamientos positivos y un montón de cosas que, si bien es cierto, primero para llegar a eso, tenemos que limpiar mucho. Limpiar mucho y accionar, ¿no? porque las cosas no van a suceder porque sí. No solamente no van a suceder porque sí, sino que no van a suceder seguramente exactamente tal cual No. las diseñé en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Y esto que acabas de traer es muy interesante porque justamente por, por nuestro lóbulo frontal, nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos todo lo que puede suceder en nuestra vida, aún sin que eso esté materializado. Entonces, muchas veces esto también se utiliza como una herramienta para materializar cuestiones, pero para poder materializar esas cuestiones también tengo que trabajar situaciones que están ahí estorbando, molestando, ¿no? Quitándome o la energía o la capacidad de poder poner las cosas en el orden que yo necesitaría tenerlas. Este caso que vos me traes, bueno, yo
lo había pensado más por el tema del lado presente, pero lo podemos tomar y hablamos en otra columna sobre este tema que quería hablar hoy. Estaría bueno revisar cuál es, digamos, cuál es mi deseo real y qué implica llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces el deseo no se cumple como nosotros lo queríamos o lo habíamos Por pensado, supuesto. ¿sí? Y cuando nos frustramos, que esto sería la otra contrapartida del tema, la frustración también nos trae un aprendizaje. La frustración nos trae una información muy importante porque nos permite delinear justamente dónde estamos parados con determinadas cosas. Y en vez de querer insistir por una misma senda, que a lo mejor es dañina para uno, que ya nos dimos cuenta que por ahí no es, que lo que fuera, quizás de soltar eso y probar algo nuevo. Claro, es como Es si como quieres si yo resultados quisiera, no distintos, sé, si quieres resultados diferentes, camina distinto, ¿no? Es una cosa- vamos a poner un ejemplo, siempre soñamos a lo mejor cuando éramos adolescentes casarnos con un famoso, ¿no? Claro, Puede sí. pasar esto. Sí, sí. Bueno, poniéndolo para los oyentes, tengo 48 años, así que esto sucedía en mi adolescencia. Entonces, uno puede fantasear con esta situación, e incluso se puede convertirse en algo que sea real, nadie dice que Sí, no. Pero digamos que las probabilidades son pocas, ¿sí? Que si yo quisiera trabajar para que sucediera eso, debería hacer un montón de cosas que quizás me generan un desgaste a nivel físico y emocional que no es lo mejor o lo ideal para mí, ¿no? Bueno, esto lo podemos llevar a las cosas diarias, a estas cuestiones eh, que para poder materializar un proyecto, en verdad, también lo tengo que, como se dice ahora, cranear, ¿no? Pensar, ver cuáles son los pasos, qué es lo posible, qué es lo que puedo hacer, y no pensarlo solo como el resultado final. ¿Por qué nos frustramos tanto? Porque nos cuesta mucho disfrutar del proceso, del viaje, ¿no? hay De que esto que planificar, significa el digamos, hay que hacer precipicio. una planificación y ver los pros, los contras, ¿no? Sí, Algo así. Claro, por dependiendo de que supuesto. sea, digo, si yo tengo ganas, no sé, de hacer un proyecto económico, tengo que primero imaginar la idea, luego bajarla a un papel y luego ver qué es lo que necesito para llevarla a la realidad o a lo concreto, ¿no? Ujú. Y ver qué es lo que sucede después, porque a veces de una idea que comienza con una forma, si yo estoy abierta y permeable, yo sé cuál es la esencia de esa idea y trabajo para plasmarla, quizás el camino para plasmarla sea distinto, es una posibilidad. Sí, por supuesto. La pregunta o la premisa es cómo llevarlo a cabo. Bueno, ese es un lugar más metafísico, ¿no? ¿Qué significa metafísico? Más allá de lo físico, ¿no? Y hemos escuchado hablar de la metafísica un montón de veces, Mucho, ¿no? A mucho. través de los decretos, la cuestión de seguir las leyes del universo, que son las que nos acompañan en todo momento, las tengamos presente o no. Por mencionar una, la ley del ritmo. Nosotros pasamos de estaciones sin hacer ningún esfuerzo. Eso es la ley del ritmo. Y Ujú. si yo estoy en coherencia y en conexión conmigo, muy probablemente pueda acompañar esa ley del ritmo. ¿Sí? Este lugar donde estoy en una, incluso esa ley del ritmo tiene que ver un poco con los estados femenino, masculino, no entendido como género hombre o mujer, ¿no? Sino entendido como este lugar donde mi energía está más en la acción, que es una energía más yang, o está más en, digamos, meditar, por ejemplo, que es una energía más yin, ¿sí? Bueno, ¿esto para qué? Para que yo pueda llevar a cabo un proyecto, tengo que tener en cuenta cuáles son los pilares de ese proyecto, al menos pensarlo, ¿no? Y se implica a otras personas, ya sabemos que hay una complejidad más, que implica involucrar a otros. Ujú. Es como una arquitectura, ¿no? Es como una arquitectura. Es como una arquitectura, es ver las posibilidades, las realidades, mis fortalezas, mis debilidades. Es Sí, todo un análisis que hay que hacer para encarar ese proyecto y ver si es realizable o si lo que yo estoy proyectando va por acá o va para allá. Para eso sirve esta arquitectura previa, ¿no? Para poder ver exacto. por dónde ir caminando. Y con respecto a lo que te decía al principio, ¿no?
hay muchas veces, ¿viste cuando te preguntan, bueno, pensá en 5 cosas positivas tuyas y 5 cosas negativas tuyas, ¿no? Entonces uno siempre tiende a lo negativo enseguida, ¿no? Le salen Sí. las cosas negativas. Y lo Bueno, eso mismo puede tiene, pasar tiene con una eso. Bueno, base, pero sí. digo, voy a esto, a que cuando uno proyecta, o te decía yo, esas personas que para adelante imaginan y dan por sentadas cosas, siempre las dan sentadas con resultados negativos, ¿no? Esto Bueno, va a eso ser sería malo otra para mí. visión también, ¿no? Ujú. Eso es una visión de catástrofe. Eso, digamos, por eso, para ordenar un poco el tema, si no es como tan amplio que nos vamos a ir por Sí, diferentes sí, partes, ¿no? un árbol con muchas ramas. Nosotros cuando planificamos algo para nuestra vida o proyectamos algo, esa proyección la vamos a hacer en base a cómo nosotros tengamos ciertos pensamientos, ¿sí? Que la neurociencia le llama ANT, que son las siglas, o sea, son los pensamientos negativos traumáticos, ¿no? O sea, no me pedías ¿cómo se llama? La traducción. Pero significa hormiga en inglés, ANT, Sí, ¿no? antes, Entonces sí. depende en qué hormiguita estemos parados, ¿sí? Que no hayamos revisado de nuestra creencia, lo que vamos a proyectar va a tener que ver con esa energía. Por eso es importante poder sentarse con uno mismo e ir gestionando su propio autoconocimiento, ¿no? Su propio autoproceso. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos atentos a esos pensamientos negativos, que son los que nos influyen, primero tenemos que detectarlos para poder desarmarlos, ¿sí? Y luego proyectarlos teniendo en cuenta que eso en mí es una tendencia, pero que no significa que lo anterior condicione lo que viene, Está perfecto. ¿sí? Porque una cosa es una tendencia y otra cosa, bueno, uno puede modificar esas tendencias, o trabajarlas para que no influyan Pero tanto las en tengo que hacer nosotros. conscientes, porque si no Claro. aparecen en forma de pensamientos catastróficos, Ujú. ¿no? Esto de, yo estoy haciendo esto, pero sé que no va a resultar, ¿no? A mí todo me sale mal, pero si lo pensamos, cuando éramos bebés, nos levantamos para caminar, nos caímos muchas veces. Si nos hubiésemos puesto a pensar, no sé, no voy a caminar Es como nunca, decir, pero mira, estas cosas me pasan a mí solo, ¿viste? Esa situación de, por ejemplo. Pero si ¿no? confiamos en los ciclos, si confiamos en esta ley del ritmo y confiamos en que las cosas, nuestros cuerpos también tienen una sabiduría, sabemos que todo va a estar en el justo orden, ¿no? Que es la parte que más nos cuesta trabajar a los seres humanos. Es verdad, es verdad. Porque, a ver, el orden significa un esfuerzo también, trabajar con orden. Significa hacer un Sí, esfuercito, significa sacar algo más de cada uno de nosotros. Entonces, a veces por eso sí. esas tendencias de la negatividad interfieren en esa Claro, situación. esos pensamientos catastróficos tienen que ver con mis propias experiencias y la forma en que yo armé mi propio árbol mental, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Es un poquito más complejo, pero una vez que se empieza a trabajar se puede desandar o desanudar. Pensémoslo de esta manera, siempre tenemos algún pensamiento que lo llamamos rumiante, ¿no? Y que está ahí, que insiste y que insiste, ¿no? No sé, no me llamó, seguramente es que no me llamó porque no me quiere, no quiere saber nada, Me abandonó. ¿no? Me abandonó. Bueno, ¿qué pasa? Eso está hablando de que yo tengo miedo de ser abandonado, o sea, que son las 2 heridas más importantes. No nos vamos a ir porque si no nos vamos a ir como en LinkedIn. Pero Sí. lo que digo es, lo importante acá es poder estar presentes. ¿Qué significa estar presente? Que cuando aparece ese pensamiento, yo puedo anticiparme, ¿sí? Porque esa es la capacidad también que nos da nuestro cerebro, poder anticiparme a eso de manera tal que cuando aparezca yo pueda reemplazarlo, trabajarlo reemplazándolo, trabajarlo viendo la raíz de eso para justamente salir de esa repetición y que los proyectos que yo tenga de cualquier tipo, financiero, de una casa, de una pareja, de un trabajo, no sé, de algo que pueda ser el servicio, terminen concretándose de la mejor forma posible. Imaginarnos en la situación como si ya estuviera concretada es un recurso. Perdón. Sí, está bueno porque Es un nos va recurso, pero hay que posibilizando, ¿no? aceptar que igual ese recurso puede variar. Se puede concretar en otro tiempo.
¿sí? Eso no lo podemos poner nosotros. Para dar un ejemplo de la construcción de una casa, puede ser, en vez de ser en la calle Pirulo, puede ser en la calle Mengano, pero el proyecto es el Por mismo, ejemplo. varió eso, por ejemplo, ¿no? O me Por variaron ejemplo. los presupuestos. Bueno, tendrá que ser un poquito más chica, no sé, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Exactamente, exactamente. Es poner la energía en eso y saber que estoy haciendo los pasos necesarios para llegar a eso. Uh-huh. Está bueno, está bueno. Pero lo único, y eso también es bueno, como siempre decimos, conocerse a uno mismo. Es principal, la puerta más importante para abrir es esa, la de uno mismo, ¿no? Para saber quiénes somos, sí. En verdad, es el camino que principalmente tenemos que recorrer. Sí, más allá de hacer una buena terapia, siempre lo aconsejo, es importante tener este rato de meditación diaria, sin música, sin nada, en silencio con nosotros, y ver qué pensamientos nos aparecen, ¿no? Qué emociones, qué se manifiesta, sin juzgar eso que se manifieste, ¿no? Y cuando digo de hacer esto, lo digo de hacer sin estímulos, sin música, sin sonidos, ¿no? Incorporando el sonido del exterior, que es parte de los ruidos que forman parte. ¿Cuál Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi? Ahí estamos, un buen ejemplo. Así es. Y ese es un buen proceso. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por otra noche más aquí en Desvelos de Radio. Nos encontramos la próxima semana y la encuentran a Ceci en todas sus redes sociales como Cecilia de Luzuriaga, así todo. Exacto. Exactamente. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando el próximo jueves aquí en Desvelos de Radio por Baby Radio. Chau. Chau.